Mira, esto que sucedió ayer, salió hoy del boletín oficial, es un primer paso de varios que va a tener que tomar el gobierno en las próximas semanas respecto al impuesto país. Para poner en un breve contexto primero, se acordarán, el impuesto país empezó más o menos los días de las fiestas de 2019, en las primeras semanas del gobierno de Alberto Fernández. Había el oficialismo de ese momento había aprobado una ley para que todo lo que sea acceso a divisas para, por ejemplo, importar, hacer compras afuera con tarjeta de crédito, turistas argentinos que vayan al exterior y demás, todo eso pagara un recargo de ese impuesto nuevo que se había creado, que se llama impuesto país. El impuesto tenía una vigencia de 5 años y, bueno, por lógica, en las fiestas ahora de este año, dentro de un poquito menos de un mes, se termina. El impuesto se cae, deja de tener vigencia y no hay intenciones del gobierno de renovarlo. Eso es lo que sabemos y empezaron a pasar respecto a eso un par de cosas ayer mismo. Lo que anunció AFIP, ahora se llama ARCA, pero bueno, todavía tenemos la costumbre de decirle AFIP, Sí, sí. nos va a quedar la costumbre durante un tiempo por lo menos. Una cosa que sacó AFIP, que comunicó ayer y que se oficializó hoy, tiene que ver con que a los importadores, es decir, gente que compraba, empresas que compraban insumos, ya sea para sus fábricas o bienes ya fabricados directamente desde afuera y demás, cualquier tipo de importación pagaba lo que se llama un anticipo, una retención del impuesto a las ganancias del 95%, es decir, independientemente del momento en el que el Banco Central les diera las divisas, ese importador ya tenía que pagar por anticipado el impuesto país. Esto obviamente era una cuestión que el gobierno había hecho ya desde antes, no solamente este gobierno, para, bueno, tener rápidamente, contar con recaudación ahí a mano por el impuesto país. Claro, entonces, con las importaciones, el Banco Central habilita esos dólares con 30 días de demora. Claro, dentro de 30 días no va a existir más el impuesto país, con lo cual no tendría sentido ahora que un importador tenga que andar pagando un anticipo de un impuesto que dentro de un mes no existe. Entonces, un poco lo que hizo la FIP es, ok, a partir de ahora todas las importaciones nuevas pedidas desde ahora no van a pagar ese impuesto, no van a pagar ese anticipo. Es un poco lo que se oficializó hoy en el boletín oficial, lo que hace que sea más barato importar para las empresas, porque bueno, van a tener un recargo impositivo menos. Entonces, bueno, el tipo de cambio finalmente al que terminan importando es un poco más barato. Es uno de otros efectos que va a tener, que si quieren después los comentamos. Bueno, vamos a eso. Por ejemplo, nos estamos acercando a época de vacaciones. Aquel que va a salir del país, al pagar con tarjeta va a tener un impacto esto, ¿no? Sí, el impuesto país, como decíamos, no solamente impactaba en estos últimos 5 años en el acceso a divisas para importar, sino también para cualquiera de nosotros que quisiera hacer cualquiera de nosotros que quisiera hacer cualquier consumo dolarizado, ya sea en un país extranjero o desde la Argentina, con la tarjeta de crédito, iba a quedar contemplado en el impuesto país. Y ahí tenemos ejemplos muchos, no solamente cualquiera que vaya que vaya a vacaciones afuera, sino también, por ejemplo, cuando pagás, no sé, servicio de streaming para ver Claro. películas, series. Tenés razón. Todo lo conocemos. Tenés razón. Ese tipo de servicios también pagaban impuesto país. Tenés razón, sí, algo muy común, como bueno, Netflix o suscripciones, hay muchas de las nubes, o bueno, suscripciones para aplicaciones que están en dólares, es verdad, sí. Exactamente, sí. Cualquier servicio de esos se factura en el exterior, no son servicios que se facturen a un proveedor argentino, son todas empresas afuera. Entonces, al necesitar dólares para pagar eso, el banco, cualquier nosotros cuando lo paga con tarjeta de crédito, en algún momento el banco tiene que buscar esos dólares y los va a buscar del Banco Central. Bueno, ese acceso a divisas pagaba impuesto país. Desde desde dentro de poquito menos de un mes, desde las fiestas de este año, no va a estar contemplado con el impuesto país, con lo cual solamente le va a quedar un solo recargo, que es el recargo de lo que se llama el anticipo de impuesto a la ganancia. Es un 30%. Antes era 30%, eran 2 recargos de 30%, impuesto país y ganancias. Ahora uno de esos 2 recargos vuela, con lo cual la cotización del dólar tarjeta, que era
un poquito por encima de 1.600 pesos, va a pasar a ser cerca de 1.300. Ahí está, eso. Entonces, para tenerlo en cuenta, lo que pagabas en Netflix, por ejemplo, no sé, ponele $10, antes tenías que multiplicarlo por 1.600, ahora lo vas a tener que multiplicar por 1.300 cuando pagues la tarjeta de crédito. Exactamente. Así va a ser. Eso es así. Y después, bueno, también por supuesto para los turistas que quieran ir afuera, si no tienen los dólares a mano y usan la tarjeta y pagan el resumen de la tarjeta, el banco, cuando se vaya a dar vuelta a buscar esos dólares para pagar al Banco Central, esos dólares los van a cobrar también a 1.300. Te diría que el tema más crítico para el bolsillo de todos, las importaciones por supuesto es muy importante para la economía, el pago de los servicios de streaming y demás, bueno, también para la vida también, pero son gastos, si querés, menores. Ahora, el gasto turístico en el exterior es importante y es un dato que mira muy de cerca el gobierno, porque son gastos más grandes y hay mucha cantidad ahora justo de argentinos en esta época del año y mucho más ahora cuando sea el pleno verano, que van a irse afuera porque, bueno, los precios, ahora si quieren comentamos por qué, pero los precios afuera parecen ser más atractivos que en las plazas turísticas argentinas, que es un problema ese, pero lo que digo es, hay mucha gente que sabiendo esta ventaja cambiaria, es decir, es más barato, por ejemplo, ir con dólares propios comprados en el dólar bolsa, el dólar MEP, que sale 1.100, bueno, es mucho más ventajoso eso que pagarlo de la tarjeta que está en 1.600. Ahí voy. Y va a seguir siendo más ventajoso el día de mañana cuando salga 1.300. Aún así va a ser más ventajoso comprar los dólares, llevarse ya los dólares comprados en el mercado MEP. Sí, e incluso hasta con el Blue, ¿no? Porque dependiendo de cuánto te lo vendan al Blue, pero siempre va a estar por debajo de los 1.300 que te sigue cobrando el dólar tarjeta, ¿no? Exactamente. O sea, te diría la característica de estos tiempos, de estas semanas, de estos meses, es que quedó tan planchado los dólares paralelos que, bueno, la gente le terminó resultando mucho más conveniente comprar de dólar bolsa los que saben hacerlo y los que lo pueden hacer, que irse directamente con la tarjeta y, bueno, usarla, quemar la tarjeta ya y después pagar el resumen en pesos. Bueno, le termina siendo más conveniente y, bueno, ahí ya está bastante sabido y aprendido cada vez más toda esta dinámica del dólar bolsa, el dólar MEP, ya lo ofrecen cualquier tipo de banco, cualquier billetera virtual, está al alcance de cualquiera. Y decíamos que es un dato que mira el gobierno porque mucho de ese gasto tiene impacto en reservas. Es decir, cuando la gente en masa, por miles de personas, va a gastar afuera, así como hay muchos que se llevan sus dólares propios, que eso no impactaría en reservas, hay algunos que no los tienen, entonces usan la tarjeta, impacta en reserva del Banco Central, y eso es un problema, porque tenés un dólar barato, digámoslo así, que estimula a la gente a que vaya a gastar afuera, porque el otro día justo vi un informe de una consultora que hizo relevamiento de precios para un hotel 3 estrellas con desayuno para una familia, una quincena, y los precios le daban mucho más favorables en Río de Janeiro o en Madrid para el hotel que en Bariloche o la costa. Y bueno, ese tipo de cosas la gente la ve y no es por una cuestión aspiracional ni nada, sino que ve que le conviene más gastar un poquito más en un pasaje aéreo y irse a Brasil que irse a Argentina. Mariano, te consulto brevemente, ¿por qué razón ha sucedido eso? ¿Por qué es más barato un hotel en Brasil que en Argentina? Porque desde el diciembre del año pasado, que tuviste una devaluación muy fuerte, apenas llegó el gobierno de Milei, se acordarán, pasó de esos 350 que tenía Massa, que ya era un dólar bastante atrasado, lo hace pasar a 800 de un momento a otro, y desde ese momento lo que hizo el gobierno fue establecer una pauta cambiaria, es decir, una actualización de ese tipo de cambio oficial que maneja el Banco Central de 2% por mes. O sea, se fue devaluando lentamente al 2%. Claro, el 2% por mes fue un ritmo muy por debajo de la inflación que fue acumulándose todos esos meses. Entonces,
de la mano de esa actualización lenta del dólar, empezó a ver lo que se llama una apreciación cambiaria, una apreciación del peso. El tipo de cambio avanzaba mucho más lento que la inflación. Eso lo que genera es una situación de típico atraso cambiario o apreciación cambiaria, así se llama, y lo que hace es que muchos precios medidos en dólares en Argentina terminan siendo mucho más caros que en el exterior. Alimentos, electrónicos, ropa, gastos turísticos en general. Entonces empieza a haber miles de personas que empiezan a tomar una decisión racional, que es que me sale más barato si, por ejemplo, me voy de tour de compras a Chile, hago todas las compras que quiero ahí porque me sale mucho más barato que en Argentina y vuelvo. Y eso hasta hace un año no pasaba, era al revés. Sí, totalmente. Eran los chilenos, los turistas chilenos que venían a Argentina a comprar las cosas que a ellos les parecía barato. Eso dejó de pasar. Eso es enteramente una cuestión de, si querés, estímulo cambiario, digamos, de incentivo, eso quiere decir, incentivo del tipo de cambio. Dejó de estar barata Argentina para los turistas de afuera y pasó a estar muy cara, y viceversa. Todos los gastos que hagan los argentinos de afuera les va a parecer mucho más barato que en la Argentina. Eso es un problema, no es la primera vez que pasa en Argentina, se acordarán, ha pasado en otras ocasiones. Sí. Y bueno, es un tema para el gobierno de qué manera lo resuelve, porque tiene un costo en reservas, termina generando un déficit en las cuentas externas, entonces, bueno, siempre termina siendo un incordio. En la medida en que el gobierno, más allá del déficit, o sea, la salida de dólares por turismo, consiga que entre por otro lado, no debería tener demasiado problema. El problema es cuando hay alguna canilla de entrada de divisas que se corta y bueno, ahí empiezan otro tipo de discusiones. Mariano, te agradezco, gracias por tu tiempo. Bueno, a ustedes, buen día. Mariano Buettner, estudió Ciencias Políticas y Economía, es periodista en Infobae, bueno, dándonos a conocer en primera instancia cómo va a impactar lo del impuesto país. Fíjense,